Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver los equipos que componen principalmente un arranque directo, los cuales forman parte de nuestro portafolio de Sirius Innovation. Entonces, ¿cuáles son los principales equipos? Están los contactores, los guardamotores y los relés, como lo vimos en el video anterior. Empecemos con los contactores. En los contactores vamos a encontrar toda la familia de los Sirius 3RT. Acá vemos un poco los tamaños, vienen desde el tamaño S00, que es el tamaño más pequeño, hasta el tamaño S12, que es el más grande. Vemos acá un poco cómo es el aspecto físico de estos contactores y cabe resaltar, como lo vemos en la imagen, es que solo el tamaño más pequeño, que es el S00, viene con solo un contacto auxiliar, bien sea normalmente abierto o bien sea normalmente cerrado. Mientras que a partir del S0 ya viene con dos contactos auxiliares incluidos, uno abierto y uno cerrado. Y a partir del S6 viene dos normalmente abiertos y más dos normalmente cerrados. Veamos un poco los tamaños, como para que también los conozcan. Y abajo pueden encontrar cuáles son sus capacidades de corriente. Pero ojo, acá vemos una cosa importante y es que dice AC3. Entonces, que en S00 dice AC3 hasta 16 amperios. S0 AC3 hasta 38 amperios. Entonces, quiero que piensen un poco a qué hago referencia cuando les digo AC3 hasta 16 amperios. Bueno, para cuando nos referimos a AC3, AC1, AC2, tenemos que ir a la tabla de la IEC 60947-4 del 2023, que es una tabla de las categorías de utilización. Entonces, en esta tabla que podemos ver, pues acá vemos si es AC1, AC2, AC3, etcétera, y acá vemos cuál es el tipo de carga. Entonces, usualmente yo creo que ustedes han visto que, por ejemplo, en nuestra lista de precios, cuando se va a seleccionar un contactor, por ejemplo, vemos que sale la referencia del contactor y salen dos columnas según la capacidad de corriente, pero vemos que es diferente la capacidad de corriente para categorías AC1 a diferencia de categorías AC3, entonces salen dos tipos de corriente. Entonces, eso depende de la aplicación. Si necesitan una aplicación AC1 que implicaría que sea cargas no inductivas o ligeramente inductivas, pues usan la columna que digan las corrientes con AC1, que usualmente, o sí, por no decir siempre, es mayor que la AC3. Y en AC3 son para motores, jaula ardilla, y acá vemos también como diferentes ejemplos. Entonces, usualmente siempre manejamos AC3, pero pues depende. Digamos, también tenemos AC6A, que es para transformadores, AC6B, que es para banco de condensadores. Entonces, es diferente las capacidades dependiendo de la aplicación. Ahora sí, continuemos. Ahora, entonces tenemos acá en esta presentación, también voy a hacerles como un comparativo en nuestra línea pasada de Sirius, de todo este portafolio con la de ahora, porque como es, entre comillas, ligeramente reciente, vamos a encontrar todavía en el mercado la línea anterior. Entonces, como para ver cómo fue esa transición y las características nuevas. Empezamos con el contacto relé, que es el tamaño, por ejemplo, de S00, viene 4 8 polos. Es un contacto relé hasta con 4 contactos auxiliares integrados. Entonces, acá quiero que noten algo. Voy a coger el puntero. Acá vemos que dice contactor relé y ya a partir de acá vemos que dice contactor de potencia. Esa es la primera gran diferencia. Entonces vemos que el contactor relé es con 3RH, es la nomenclatura, mientras que los contactores de potencia son los 3RT. ¿Cuál es la diferencia entre un contactor relé y un contactor de potencia? Pues como su nombre lo dice, los contactores de potencia necesitan la bobina y la tensión de la red, etc. Mientras que el contactor relé es más como para señalizaciones. Yo siempre doy el ejemplo de un ascensor. En un ascensor ustedes necesitan dos tipos de contactores. El contactor de potencia es el que se pone en el arranque del motor y está el otro contactor que se usa para los botones para seleccionar el piso y que solo manda como un mando o una señal de control a una luz, a un sonido, lo que sea. Entonces esas son las dos diferencias. Entonces vemos que está el contactor para motor, el 3RT20, que es un contactor para motor de 3 polos. Luego tenemos el contactor de potencia de S00 a S2. Entonces vemos que son los 3RT23 a 25, que es contactores de 4 polos, bien hasta 4 polos.
Viene con 4 normalmente abiertos, contactos auxiliares incluidos, y en el 3RT25 vienen 2 y 2. Y ya pasamos a los 3RT26, que acá es fácil como diferenciarlo, y es que si es 3RT26, o sea, el 6, sabemos que el 6 hace referencia a los bancos de capacitores. Entonces son los contactores para cargas capacitivas. Ahora sí, la comparación, como les mencionaba, con nuestra línea anterior, que se sigue encontrando bastante en el mercado y que no son tantas las diferencias. Más que todo es que se ampliaron como la capacidad de corriente en cada uno de los tamaños. Entonces vemos que no hay cambio dimensional en los tamaños. Es posible reemplazar 3RT1 por 3RT2, teniendo en cuenta que no hay ensayos que lo respalden para coordinación tipo 1 tipo 2. Mayor rendimiento, que a lo que hace referencia es que para tamaños S00 llega hasta 16 amperios, S0 hasta 38 amperios, S2 hasta 80 y S3 hasta 110. Acá quiero hacer una aclaración, y es que siempre vamos a encontrar que se puede hacer la selección según la potencia. Sin embargo, siempre aconsejamos que se haga por la corriente. ¿Por qué? Usualmente cuando ustedes hacen un diseño de ingeniería y tienen que seleccionar los cables, los conductores, etcétera, ¿cómo lo hacen? Por la corriente. Casi nunca que se hace por la potencia. Entonces, nuestra sugerencia siempre que vayan a seleccionar un equipo, lo hagan por la corriente. Viene con 2 contactos auxiliares, como lo veíamos hasta tamaño S3. En tamaños de S6 a S12 solo cambia el color y accesorios exclusivos no compatibles entre líneas. O sea, si es un accesorio exclusivo de 3RT2, de 3RT2, solo es para ellos, para esa línea. Acá vemos un poco de las comparaciones de corriente que hay. Entonces, veíamos que antes en tamaños S00 venía hasta 12 amperios, ahora llega hasta 16, el S0 hasta 38, el S2 antes llegaba a 72, ahora subió a 80 y así sucesivamente. Ahora sí, pasamos a los guardamotores, que es toda nuestra línea Sirius 3RB. Este es nuestro portafolio de guardamotores, en el que encontramos los 3RB20, que son los más clásicos, la solución estándar para la protección del motor. Y acá quiero otra vez hacer un recorderis con lo que les mencionaba el video pasado, y es que los guardamotores se usan para la protección magnética, mientras que la protección térmica lo hace es el relé. Sin embargo, hay unos guardamotores que también tienen su relé y tiene su protección térmica, como que tiene ambas protecciones, pero lo usual es que se ponga el guardamotor con protección magnética, el contactor y finalmente el relé, que es la protección térmica. Luego tenemos el guardamotor con función de relé de sobrecarga, como les mencionaba, entonces es algo un poco más completo y ya no requeriría el relé. El 3RB23, guardamotor para combinaciones de arrancadores. 3RB24, guardamotor para protección de transformadores. Y finalmente tenemos nuestra línea de la norma UL, que es el interruptor automático UL. Bueno, ¿cuál es el funcionamiento? La medición indirecta de la temperatura por medio de bimetales. O sea, esto funciona internamente con los bimetales, que a medida que pasa la corriente se van quizás dilatando un poco y cuando ya se choquen es cuando dispara. Entonces, esa es la función por los bimetales. La ventaja, protección contra cortocircuito y sobrecarga del motor en un solo aparato, cuando viene como con las dos opciones. Funciones, protección contra cortocircuito, contra sobrecarga, sensibilidad ante fallo de fase, conexión manual posible y tiene seccionamiento, pues por lo que tiene esto y también tiene su bloqueo mecánico. Otra vez las ventajas respecto a 3RB1, pues aumentaron como las capacidades de corriente. Novedades, igual que llega hasta 16 amperios en tamaño S00, y en tamaño S0 llega hasta 40 amperios. Tiene los mismos contactos auxiliares, accionamiento giratorio, bornes de tornillo y de resorte, y el único guardamotor del mercado que con solo 45 milímetros llega hasta 32 amperios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios más importantes? En características técnicas destacadas, tenemos que es de un 5 a un 10% menos de consumo de energía que las soluciones anteriores. Conexión de resorte, también con sistema de conexión de enchufe y hasta 10 milímetros cuadrados. Disponibilidad de módulos de unión desde el guardamotor hasta todos los tipos de dispositivos de conmutación Sirius, que es como, quizás ustedes han visto que es posible que sea armable como todos los equipos, tipo Lego le dicen. Disponibilidad de todos los conectores necesarios hasta el sistema de alimentación e incremento del rendimiento. En beneficios tenemos reducción del aumento de temperatura en el armario eléctrico, ahorro en costos durante el funcionamiento,
confiabilidad operativa a prueba de vibraciones, independiente de temperatura, y reducción de conexiones gracias a los bornes enchufables. Armado de alimentadores de manera rápida y sin errores con el sistema de conexión de tornillo y resorte. Y finalmente tenemos una optimización de espacio y costo. Entonces vemos que por el bimetal pues hay algunas mejoras, lo cual implica eficiencia energética en los equipos. Entonces vemos que con esta nueva línea Sirius Innovation, que es esta como, no sé, como agua marina, en el que pues se reduce la potencia, acá vemos las pérdidas de potencia. Entonces se reducen las pérdidas de potencia. Continuamos con los relés de sobrecarga, que tenemos los 3RU y los 3RB. Entonces existen dos tipos de relés. Están los relés de sobrecarga usuales, que son los 3RU, para uso estándar, solo clase 10E. Y si recuerdan, en el video pasado vimos que las clases dependían era de la aplicación. Entonces, en este caso, si dice que es solo clase 10E, es para aplicaciones que no tarden más de 10 segundos en arrancar. Y por otro lado, tenemos los relés electrónicos, que son los 3RB. Que a diferencia de los 3RU, son un poco más exactos al ser electrónicos. Para aplicaciones estándar tenemos los 3RB30, 3RB31. Estos llegan hasta 20, entonces es para aplicaciones un poco más pesadas y este inclusive llega hasta 30. Tiene reset remoto y protección de falla tierra. Y finalmente para aplicaciones más severas vamos a encontrar el 3RB22, 23 y 24. Bueno, acá vemos un poco cómo, porque como ustedes sabrán, algo muy importante al momento de seleccionar un relé es que se selecciona a su vez el contactor, pues por lo que tienen que ir unidos e ir conectados, tienen que casar perfectamente. Pasa en muchas ocasiones que compran el relé sin tener en cuenta el contactor y luego no se conectan y pues empezamos con los problemas y no se sabe qué hacer pues porque no se acopla el uno con el otro. Entonces también en nuestra lista de precios ustedes van a encontrar cómo está esa tabla en la que se pone según el relé, cuál es el contactor que debería tener. Entonces, el tamaño es C00, pues tenemos el 3RT201, por ejemplo, y acá nos dice, entonces deben usar el 3RU211, y acá sucesivamente. Entonces, vemos que, por ejemplo, en la línea 3RU solo vendría hasta el tamaño S3. Ya si necesitamos a partir del tamaño S6, tocaría pasarnos a uno electrónico, que son los 3RB. En novedades que tenemos, aumento de potencia en el mismo tamaño, accesorios uniformes para relés térmicos y electrónicos, bornes de tornillo y de resorte en tamaños S00 y S0 y bornes de anillo en 3RU2. Soporte común para montaje independiente para S00 y S0. Flexibilidad y ahorro de energía. Ahora sí, lo que les venía mencionando, el sistema modular, que era como el armado tipo Lego que les mencionaba. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá vemos que está la barra colectora trifásica con alimentación, que es la 3RB2917, esta es como la base en la que se van a colocar los equipos. Esta sería la barra colectora trifásica para expansión. Entonces, principalmente viene con solo este uno, pero si queremos colocar más arranques, podemos comprar el accesorio que es la barra colectora para la expansión. Importante aquí es que ustedes pueden poner cuantos quieran de este numeral 2 de expansión, pero lo importante aquí es que toda esta conexión, todo este circuito no puede sumar más de 63 amperios. O sea, ustedes pueden poner cualquier cantidad de arranques, pero no pueden sumar más de 63 amperios en toda esta barra colectora. Por ejemplo, vemos acá hay una configuración de un arranque y acá otro, entonces caben dos en esta base. Pero si requieren más, pues se pone el modulito. Igual ya les voy a mostrar un video como para que sea un poco más gráfico para ustedes y visual cómo es esta conexión. Mm. Mm.
La verdad es algo muy práctico, no requiere así cableado y pues se puede expandir hasta cuanto necesitemos. Ahora también quería traer acá en esta presentación cuál es esa compatibilidad entre nuestra línea anterior Classic, que es, por ejemplo, los 3RT1, con nuestra nueva línea nueva, entre comillas, de nuevo lo digo, Innovation, porque pues pasa muchas veces que tienen una configuración o tienen todo un tablero con la línea anterior y requieren cambiar el equipo, pero pues actualmente solo se ofrece la 3RT2, la 3RU2, etcétera. Entonces, ¿cómo está esta conexión entre Sirius Classic y Sirius Innovation? Entonces, la Sirius Classic vemos que es esta línea blanca y la Sirius Innovation en la línea azul. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Conexión entre Sirius Classic y Sirius Innovation. Entonces, importante primero, debemos tener en cuenta el tamaño. Entonces, en esta primera presentación vemos cómo sería esta conexión entre Classic e Innovation para tamaños S00. Entonces, primero, caso 1. Necesitamos reemplazar el reemplazo de guardamotor. Entonces, acá vemos, por ejemplo, esta configuración completa de la Sirius Innovation y la blanca completa. Entonces, vemos que en ambos casos se necesita un acople entre el guardamotor y el contactor. Entonces, si se cambia por el guardamotor de la línea Innovation, entonces tenemos la línea clásica, necesitamos cambiar el guardamotor, es necesario el acople nuevo. Entonces, vemos que este acople es diferente al acople anterior. Entonces, es necesario el acople nuevo. No encaja con el acople de Sirius Classic. Eso es importante. Entonces, que si ustedes van a cambiar el guardamotor, sí o sí les toca comprar el acople nuevo y este les casa con el clásico. Luego, reemplazo de contactor. Entonces, para cualquiera de las dos, bien sea que tengan toda la línea Classic Innovation, no necesita cambio de acople. Se mantiene el acople respectivo al guardamotor y solo se reemplaza el contactor. Entonces, por ejemplo, si necesitamos acá poner el contactor, entonces se sigue manteniendo el acople de la línea clásica porque está con el blanquito. Los relés no necesitan ningún tipo de acople, por lo que no afecta la conexión si pertenece a la línea Sirius o clásica. Ahora sí, para tamaños S0, S2 y S3. Entonces, ¿qué pasa si necesito reemplazar el contactor? Entonces, como pueden ver, digamos en este caso, en la línea Innovation ya cambian estos terminales. Entonces, se debe adquirir el nuevo contactor junto con su respectivo acople de la línea correspondiente. Esto quiere decir que si se reemplaza el guardamotor, por ejemplo acá en este caso, no necesita cambio de acople, se mantiene el acople respectivo al contactor. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir en esta primera parte? Se debe adquirir el nuevo contactor junto con su respectivo acople a la línea correspondiente. Entonces, esta es esta primera imagen. Si yo tengo el guardamotor anterior y necesito comprar el nuevo contactor, sí o sí debo comprar el acople de la nueva línea, de la línea Innovation. Mientras que si solo necesito cambiar el guardamotor, entonces puedo mantener el acople de la línea pasada y solo comprar el guardamotor. Entonces acá es prácticamente al revés, ¿no? Que en la línea anterior, si cambiábamos el guardamotor, tenía que comprar el acople, ahora sí, si cambias el contactor. ¿Qué pasa con el relé? Desde tamaño S0 no es compatible la conexión entre el relé de Sirius Classic con el contactor de Sirius Innovation. Por lo tanto, es necesario cablear. Entonces acá ya vemos que ya en estos tamaños sí o sí nos tocaría cablear porque ya los terminales no son compatibles. ¿Cuáles son esos beneficios y características de la configuración modular? Tiene opciones de combinación maximizadas dentro de un solo ancho para dispositivos de protección, conmutación y monitoreo. ¿Qué beneficio tendría? Confiabilidad, planificación y configuración más sencilla. Diseño de arrancadores con conexiones enchufables, módulos de función enchufables, y un sistema de alimentación flexible para todos los guardamotores y accesorios uniformes. ¿Cuál es el principal beneficio que encontramos acá? Reducción de cableado definitivamente, conexión resorte libre de mantenimiento, minimiza errores, hay un montaje rápido y tiene reducción de inventarios. Bueno, entonces, continuando y haciendo un resumen de lo que he venido explicándole en cuanto a beneficios y características de la nueva línea Sirius Innovation, tenemos diseños más compactos, eficiencia energética, mayor vida útil, comunicación con perfecta integración con TIA Portal, reducción de cableado, configuración rápida y sencilla, poco mantenimiento y gran fiabilidad. Digitalización de procesos, reducción de tiempos de ingeniería, disminución del consumo energético, reducción en tiempos de paradas, exactitud y confiabilidad en los procesos industriales y finalmente sostenibilidad.
En esta presentación también quería enseñarles algunas herramientas digitales que nosotros tenemos que son totalmente gratis. La primera es la herramienta SIOS, que ya ahorita les voy a mostrar el QR para que lo puedan descargar. ¿En qué consiste? Todos nuestros equipos cuentan con un QR eh, en que lo pueden encontrar en los contactores, guardamotores en toda nuestra línea. Entonces lo que hacen es que, voy a prender el puntero ya, van a darle aquí para escanear, escanean el QR del equipo y les va a salir pues qué equipo es. Entonces en este caso pues escanearon este contactor y les salió que es un 3RT2027, las características, pero lo más útil de esto es que acá pueden descargar la ficha técnica, los certificados que tiene, manuales, etcétera. Entonces pues todo lo pueden encontrar acá y pues la verdad es de muy fácil uso. Estos son los QR, por si lo quieren descargar. Está para Play Store y para App Store. Luego tenemos el STS, pero eso es para arrancadores suaves, que es para la selección de estos mismos, de los arrancadores. Y finalmente tenemos el Conversion Tool, pero que voy a mostrárselos un poco más adelante porque primero quiero mostrarles cuáles son esas herramientas que tenemos para la selección de equipos. Entonces, tenemos tres herramientas principales. La primera es la lista de precios, la segunda es esta que es el Conversion Tool y finalmente tenemos el TIA Portal, la opción de configurador en el TIA Portal. Entonces voy a dejar de compartirles pantalla, voy a compartir todo. Entonces, listo. ¿Qué quiero mostrarles acá? Y es que primero vamos a iniciar con la lista de precios y pasa muchas ocasiones que no conocen cómo descargar la lista de precios o que no saben dónde encontrarla, que cuál es la última versión. Pues la verdad es muy sencillo. Entran a Google y buscan, o bueno, o al navegador que usen, y buscan Industry Mall, Industry Mall Siemens Colombia. Entonces abren este primer link y esta es nuestra página principal del Industry Mall. Acá que van a encontrar, como dice, lista de precios y la última versión que siempre vamos a tener es la que aparezca en este Industry Mall. Le dan a aquí, clic y se les va a descargar nuestra lista de precios. En este caso yo ya la tengo descargada, entonces acá ya la tengo, vamos a echarle un vistazo a nuestra lista. Entonces, ¿cómo viene nuestra lista de precios? Vamos a ver que a mano izquierda está como el panel en el que vamos a encontrar como todos los títulos, todos los sí, cómo se divide nuestra lista de precios. Entonces, primero vamos a encontrar control y maniobra de Sirius, protecciones en baja tensión Centron, toda nuestra línea NEMA, eficiencia energética, arrancadores suaves, variadores de velocidad, etc. Entonces, en esta primera vamos a encontrar control y maniobra, por ende, acá vamos a encontrar los contactores, guardamotores y relés. Empezamos con los contactores y vemos acá que pues las tensiones de mando de las bobinas están a 110 y 220, pero que sin embargo tenemos otras opciones disponibles como de 24, 48 y 440 voltios. Entonces pues también si llegaran a necesitarla la pueden consultar. Hagamos un ejercicio. Entonces, por ejemplo, necesitan un contactor de 16 amperios a una bobina de 110. Entonces, como les decía anteriormente, hay dos columnas para corriente. Hay para AC1, que es para cargas resistivas o ligeramente inductivas, y AC3, que es para motores a doble varilla. Entonces, si lo necesitan para un motor, entonces se mantienen en esta columna. Lo que van a hacer es seleccionarlo según esto. Así que habíamos dicho que eran 16 amperios, así que van acá 16 y aparecen cuatro opciones. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Primero, la tensión de la bobina. Entonces dijimos que era de 110, pero siguen habiendo dos opciones. ¿Por qué? Porque como es un tamaño S00, tenemos la opción de uno normalmente abierto o uno normalmente cerrado. Ahí depende de lo que ustedes requieran. Y ya a partir del tamaño S0, si veíamos que vienen como los dos contactos auxiliares incluidos. Otra cosa importante, bueno, acá vemos el precio de lista, pero ojo, como su nombre dice, es precio de lista, o sea, es precio full. Este no tiene descuentos ni nada. Ya para saber el precio full, tienen que multiplicar este precio de lista
por nuestra tasa interna en Siemens. Esta tasa la pueden ver también en nuestro Industry Mall, en la página principal, solo si están logueados. Pero si dado el caso no tienen un usuario del Industry Mall, lo que pueden hacer es preguntarle a su respectivo vendedor cuál es la tasa del mes, porque en Siemens lo que manejamos es que siempre para el primer día del mes se cambia la tasa, se ajusta y se mantiene todo el mes. Entonces, en este caso, a partir del 1 de mayo empezamos con la nueva tasa y se maneja todo este mes de mayo y en junio ya variaría. Entonces, multiplican esto por esa tasa y le aplican el descuento que les corresponde y que conocen. Bueno, pasamos, seguimos bajando. O la otra que yo también uso mucho es que le doy control F, que es para buscar como palabras clave. Entonces, control F. Y pues yo ya sé que, por ejemplo, los relés son los 3RU. Entonces, yo busco 3RU. Y pues automáticamente me lleva a la parte donde vamos a encontrar los relés de sobrecarga. Acá en los relés, ¿qué encontramos? Entonces, primero, la regulación, claramente, cuál es la corriente que se necesita. Entonces, seleccionan acá según lo que requieran y al lado les sale el contactor. Entonces, si por ejemplo requieren, no sé, un relé de 1.5 amperios. Después seleccionan este, pero bueno, en regulación cumple, pero también deben tener en cuenta que el contactor a conectar debería ser un 3RT 2015, que es el que sea compatible con este relé. Y bueno, bajamos y encontramos ahora los guardamotores. En los guardamotores, entonces lo mismo, encontramos la referencia, el tamaño, la regulación. Como es para magnético, pues también sale el cortocircuito y pues la potencia. Sin embargo, lo que les mencionaba, es preferible hacer la selección según la corriente. Y bueno, acá también tenemos lo que vimos desde el sistema de alimentación entre tercer 29, lo encontramos todo. Y ya, así es que está compuesta nuestra lista de precios. Es como la primera herramienta y la principal es la herramienta para que ustedes seleccionen equipos, porque la verdad es muy visual y es bastante práctica. Ya dado el caso que no encuentren un equipo acá en la lista, pues se lo preguntan a su vendedor o dan las características para que les podamos hacer la debida selección. Pero estos son como básicamente los equipos que más se rotan en el mercado. Ahora vamos a pasar a el Conversion Tool. ¿Qué es el Conversion Tool? Entonces buscamos en internet Conversion Tool. Siemens. El Conversion Tool es una aplicación que lo que hace es que tú pones una referencia antigua y te lo homologa a la referencia actual de Siemens, o sea, su sucesor. Esto sirve para equipos de Siemens y para equipos de otras marcas del mercado. Entonces acá pueden también poner otras referencias de otras marcas y les va a hacer la homologación con las mismas características, pero en Siemens. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejercicio como lo hemos visto, con el 3RT1, que es la línea anterior de Sirius. Entonces, no sé, por ejemplo, este. Entonces lo seleccionamos y acá les va a salir y dicen, ah, es el 3RT y ese que quieres homologar. Sí, lo chuleamos. Y le damos a este botón. Está en alemán, pero pues la verdad es bastante fácil de usar. Y acá les va a botar cuál es la referencia que se homologa con esa. Entonces vamos a darle clic y les va a botar a el Industry. Que cargue un poco. Entonces les bota acá, ustedes lo seleccionan. Y ya acá les va a mostrar entonces cuál es la referencia que debería homologarse por eso. No sé qué otra. Por ejemplo, los interruptores antiguos, que eran los 3BL. Entonces, 3BL, no sé. Entonces, 3BL. Estos son los interruptores de caja moldeada anteriores a los que tenemos actualmente. Entonces me salen las opciones, digamos que es esta, la que queremos homologar. Le damos a seleccionar y le sale que la homologación de esta referencia son 3BA5120. Entonces, la verdad es una herramienta bastante práctica. Yo la uso como primera opción antes de ponerme a hacer la selección según las características técnicas uno a uno, sino que intento a ver si está ahí, porque obviamente hago la aclaración que no están todas las referencias, es una pequeña base de datos que les sugiero usarla como primer recurso y ya si no la encuentran ahí sí tocaría como según los datos técnicos. Y finalmente vamos a tener el TIA Selection Tool. Entonces ustedes van a descargar el TIA Selection Tool
que les vamos a dejar también en la página web, como todos los links donde pueden descargar todas estas aplicaciones que les estoy mencionando. Entre ellas van a encontrar esta y cómo funciona. Entonces, esta es la página principal esta sí es una aplicación descargable y van a ir a catálogo. En el catálogo van a control industrial y van a encontrar todas nuestras referencias. Entonces, queremos seleccionar un contactor Sirius 3RT. Lo seleccionamos y, ay, perdón, le di doble clic, ya estaba diseñando. Entonces vamos a contactores, damos un clic y les va a mostrar esto. Entonces vamos a configurar un contactor. Entonces vamos a decir que es de la norma IEC, vamos a decir que es, acá salen las opciones, yo voy a decir que es AC3, pongámosle AC3 a 230 voltios. Potencia, bueno, primero elijamos según la intensidad. Entonces, intensidad es un contactor de 25 amperios. Entonces, ya ahí les acomoda cuál es la potencia. Tipo de tensión, entonces es AC. Y como pueden ver, ya se va recortando como las opciones que tenemos según estas características. Número de de contactos normalmente abiertos, vamos a decir que 1 y 1 normalmente cerrado. Entonces, sigue permitiéndose estas. Conexión por resorte o por tornillo. Entonces vamos a decir que lo queremos por tornillo. Y ya, entonces acá nos bota cuáles son nuestras distintas opciones que tenemos y pues obviamente lo que cambia es como la tensión. Entonces tenemos de 21 a 28, 95 a 130 y 200 a 280. Entonces acá selecciona según su requerimiento. Hagamos ahora el ejercicio, otra vez catálogo, control industrial y hagámoslo por ejemplo con un relé de sobrecarga térmico 3RU. Entonces, el relé, acá es solo un clic. Listo. Corriente del motor, entonces vamos a decir que es de, no sé, de 1.5. Entonces es de 1.5. Acá ya está, entonces a 1.5. Rango de ajuste, vamos a decir que de 1.1 a 1.6 está bien. Tipo de fijación, vamos a decir que es para montar en contactor. Y ya, y les da estas dos opciones. Entonces, tipo de conexión eléctrica por resorte. Y finalmente esta es la referencia. Y pues acá les bota y pues les dice si quieren ir al Industry Online como para revisar un poco los datos técnicos, pero acá ya tenemos la referencia. Entonces tenemos como esas tres opciones para seleccionar equipos que son bastante útiles, que quizás pueda hacer que el proceso de selección sea un poco más rápida y no tan tediosa. Y los invito a que usen estas aplicaciones que son totalmente gratuitas para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Que estén bien, nos vemos pronto.